cálcio masculino e Aqui vai ter feminino. que fechar. Pelas duas coisas. Acabou fechando, então fica zoado. Tirar que esse geralmente fica com conteúdo. Nossa Senhora, meu Deus, Facilita. De femenino solamente entender el ciclo menstrual ovárico. ¿Está bien? Ciclo menstrual ovárico, recapitulemos para cerrar ahí. Era entonces un intervalo de tiempo de generalmente 28 días, ¿sí? Donde básicamente acontecían dos eventos importantes que eran en el inicio, la menstruación, y en el día 14 de un ciclo de 28 días, la ovulación. ¿Sí? Voy a tener entonces dos fases, ¿sí? Una que va a estar entre la menstruación y la ovulación, y otra que va a estar entre la ovulación y la siguiente menstruación. ¿Sí? Aquí yo puedo llamarle a esas fases según los eventos que están aconteciendo. ¿Sí? Por ejemplo, puedo llamarlas desde el punto de vista hormonal, desde los cambios ováricos, desde los cambios uterinos. ¿Está bien? Entonces, desde el punto de vista del ovario, en el ovario yo voy a tener dos estructuras. ¿Sí? Inicialmente, en esta primera fase, lo que yo voy a tener es el desarrollo del folículo. ¿Está bien? Donde yo iba a tener el folículo terciario, evoluyendo hasta el folículo preovulatorio. ¿Sí? Ese desarrollo folicular era dependiente de una gonadotrofina. ¿Cuál gonadotrofina es? Desarrollo folicular. Por eso habíamos dicho, ¿sí? Si no existe la secreción de la hormona folículo estimulante, ese folículo terciario entra en la presa. ¿Sí? ¿Está bien? Ya no se desarrolla más. Aquí tranqui. Entonces, a medida que yo voy teniendo el desarrollo folicular, voy a tener la producción de una hormona sexual durante este primer periodo del ciclo. Esa hormona sexual va a ser el estradiol. ¿Qué es un estrógeno? ¿Está bien? Entonces, ¿quién está produciendo el estradiol? ¿Qué está actuando sobre quién? Sobre mi folículo, sobre las células de la granulosa. Recuerdan que célula de la granulosa pegaba a andrógeno y aromatizaba a estradiol. ¿Sí? De ahí que justamente já não tem mais folículo, você pode ter FSH até o teto, já não tem mais estradiol. ¿Bien? Entonces, si yo analizo desde el punto de vista del endometrio, yo voy a tener obviamente la descamación, que generalmente son esos primeros 5 días, y después tengo que reformar toda la camada proliferativa que había sido eliminada en la menstruación. De ahí que esta primera fase va a tener en el endometrio una fase proliferativa. Bien. ¿Qué hormona sexual es responsable por la proliferación del endometrio? Estradiol. Bien. ¿Hasta aquí? Ahora, este folículo dominante que se está preparando para ovular, pocos días antes de la ovulación, va a comenzar su proceso de luteinización. ¿Qué probablemente significa eso? Luteinización. Normalmente teníamos que el folículo era la camada externa de la teca, después cientos de miles de células de la granulosa. ¿Qué hacían las células de la granulosa en este primer periodo?
producían desde cero o solamente hacían aromatización? Aromatización, ¿sí? Quien engolía colesterol para producir hormona era PEC, ¿sí? Ya cuando estoy aproximándome a la ovulación, recuerdan que habíamos dicho, no me acuerdo si dijimos, que la célula de la granulosa, que normalmente era sensível a FSH, agora se torna sensível também a LH. O que ocorre quando ela é estimulada por LH? Começa a engolir colesterol, e a partir do colesterol produz progesterona. Antes de que inicie la ovulación, las células de la granulosa se capacitaron a ser sensibles ao LH e começam já a produção da progesterona. Como essas células da granulosa, que são muitas, ¿sí? Começam a introduzir lípidos a seu interior, começam a adquirir um aspecto amarelo, ¿sí? Daí o termo lúteo, ¿sí? Começam a amarelar-se, inclusive já antes da ovulação. ¿Está bien? ¿Estamos entendiendo? Perfecto. Entonces, ese proceso de luteinización implica que agora elas ficam sensíveis a la hormona luteinizante e vão começar a produzir qual hormona? Progesterona. ¿Qué otra importancia tiene la hormona luteinizante antes de la ovulación? Su pico es un requisito para la ovulación. Recuerdan que el LH hacía un pico un día, 16 horas antes de la ovulación. ¿Bien? Entonces, inicialmente el folículo era sensible a la hormona, folículo estimulante. A medida que va madurando, se vuelve sensible a la hormona luteinizante. ¿Está bien? ¿Entendimos ahí? Perfecto. Entonces, ovulé, ovocito secundario hacia la cavidad peritoneal. ¿Qué ocurre con ese folículo roto? Correcto. Guiado por la hormona luteinizante, finalmente va a virar cuerpo amarillo. ¿Está bien? El cuerpo lúteo va a ser el responsable por la producción de la progesterona en esta segunda fase del ciclo menstrual. ¿Sí? Como ahora ya no estoy hablando de un folículo, sino del cuerpo lúteo del ovario, a esta primera fase le voy a llamar fase folicular, porque el folículo que está produciendo hormona, y en esa segunda fase, ¿quién está produciendo hormona? El cuerpo lúteo. Entonces esta va a ser la fase lútea. Bien. Función de la progesterona aquí va a ser que esto que yo estaba produciendo en la fase folicular se vuelva secretivo, ¿sí? Para poder ir produciendo el alimentito de ese cigoto que tiene que implantar y ir formando la nueva placenta. ¿Está bien? Entonces, en esta segunda fase, lo que voy a tener en el endometrio es una fase secretiva. ¿Bien? Entonces el cuerpo lúteo va produciendo progesterona más o menos 2 días antes de que inicie la menstruación. El LH comienza a caer, el cuerpo lúteo comienza a involucionar, progesterona entonces cae. Como está começando a cair a hormona que eu preciso manter
para manter esses cambios que eu fiz no endométrio. 2 dias depois vai começar a menstruação. Tá vendo? Não é difícil. Dá para entender? Sim? Aqui? Perfeito. Só eu entendi a diferença da proliferativa para a secretiva. Sim. Se descama el endometrio, se reproduce el endometrio. ¿Bien? Inicialmente aquí lo que yo quiero es asegurar que ese endometrio vaya proliferando de vuelta, sean las glándulas, sean los vasos. Ya en la segunda fase ya se presume que yo fecundé el ósito secundario que quiero que él implante. ¿Sí? Entonces ese endometrio tiene que ser responsable por mantenerle vivo a ese cigoto. Bien, entonces él va a ir secretando varios componentes que van a mantenerle vivo al cigoto, en cuanto él va a ir formando un sincipio tropoblasto y posteriormente la placenta. ¿Está bien? De ahí que la progestágeno garantiza que yo pueda mantener el embarazo. ¿Está bien? ¿Tranquilo hasta aquí? Perfecto. Professor, Olá. mas Sí. quando não tem a fecundação, a progesterona cai. Correto. Quando tem, como é que não Entonces, normalmente, ¿sí? Si no hay la fecundación, 12 días más o menos el cara está trabajando. ¿Sí? Posteriormente comienza a involucionar, 2 días más hay la menstruación. Por eso se considera que de entre estas dos fases, la folicular y la lútea, esa es la más estable. ¿Sí? Porque el cuerpo lúteo tiene una vida bien establecida. Esta es una fase bien estable. Ya esta fase es más variable, porque está dependiendo del desenvolvimiento folicular y eso vimos que tiene 20 estadios. ¿Está bien? Entonces esto es variable. De ahí que yo voy a aproximar la fecha de mi ovulación de manera retrógrada, porque voy a considerar al periodo estable, no al periodo variable. ¿Sí? Entonces, en un ciclo de 28 días, ¿sí? 14 días antes acontece la ovulación, ¿sí? Que son los 12 días del cuerpo lúteo más 2 días de su insuficiencia. ¿Sí? Entonces son 28 días menos los 12 menos el 2, es decir, menos 14. Encaja justito que es el día 14. Pero si tengo un ciclo de 30, ¿cuándo va a ser el día? 16. Entonces voy restándole 14. Ahí tranqui. Ahora, si me embaracé, ¿sí? Y se implanta el cigoto, yo tengo que asegurar que ese cara se mantenga con vida ainda. ¿Por qué? Quem vai estar produzindo estradiol e progesterona durante a gravidez vai ser a placenta. Somente que eu tenho que dar tempo de que essa placenta apareça. ¿Sí? Entonces, como esse indivíduo vai querer desaparecer, pegar uma gonadotrofina. ¿Sí? Eu tenho que reemplazar ele por outra gonadotrofina. Que gonadotrofina vai ser essa? Como? Correcto. ¿Qué hormona va a comenzar a aparecer si comienza a ficar grávida? A gonadotrofina oriónica humana. Ela vai começar a atuar como LH e manter o corpo lúteo vivo enquanto a placenta começa a aparecer. Daí que o HCG vai aparecendo, depois chega no máximo e desaparece, porque a placenta já assumiu o papel. Eles que usamos na beta da HCG. Como? Eles que usamos na beta da HCG. Esa es por el, como son proteínas, tienen subunidades alfa, beta, ¿sí? De la misma proteína. El que se mide porque es específico de la forma beta. Porque al final del día son gonadotrofinas, son muy similares a las gonadotrofinas endógenas. Entonces, si quiero ser específico y no misturar con los otros, yo procuro a forma que es exclusiva da HCG. ¿Está bien? ¿Entendimos? Solo eso. Nada más que eso. Solamente hay que
yo ya no tengo el folículo y mis folículos já acabaram. O que vai acontecer com a produção do estradiol? Vai diminuir, obviamente, porque estamos dizendo, o estradiol está vindo de quem? Do folículo. Bem? Se o estradiol cai, o que vai acontecer com o FSH? Correcto. Entonces estoy teniendo una mujer que ya no tiene folículos, que ya no produce su hormona sexual, ¿sí? Ya entró en su climaterio. Pero característicamente la gonadotrofina comienza a subir, porque el cerebro está al tanto de que acabaron los folículos, entonces comienza a pedir o estradiol para mente que ya no tiene. Por eso técnicamente la menopausia es un hipogonadismo primário ou secundário? Primário. Primário. Acabou o folículo. E o eixo funciona, o estímulo está aí. Mas a glândula já não responde mais. Tecnicamente é o hipogonadismo primário. Então só seria secundário se fosse uma FSH ou não? Correcto, correcto. Por ejemplo, si es que durante el embarazo tuve una crisis hipertensiva y tuve un infarto en la adenohipófisis y se mueren las células gonadotróficas, aí a produção de estradiol vai cair porque a adenohipófise já não tem como sinalizar para o ovário. Vai cair também a produção de estradiol, mas é uma falta do estímulo. Tá vendo? Facilita. Mas fácil que é impossível.